El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por escucharnos hoy. Es mi privilegio y honor representar al Señor y ser un mensajero de la palabra de Dios. Mi oración es que este programa sea hoy de bendición para usted. Y si usted no es salvo, espero que llegue a conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Para todos ustedes, mis queridos amigos, allí afuera, quiero agradecerles por sus oraciones, por sus cartas y ofrendas. Las ofrendas son esenciales para mantener el programa. Son el salvavidas de nuestro ministerio radial. No tenemos otra manera de permanecer en el aire excepto a través de los esfuerzos de nuestros queridos oyentes. Hoy vamos a tener un estudio sobre el Tribunal de Cristo, el futuro juicio a los cristianos. Pero antes de avanzar por el tema, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, estamos siempre agradecidos por la verdad de tu palabra, aquella verdad que nos salvó. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Reconocemos, Señor, que la misma palabra que nos salva es la palabra que nos fortalece y santifica. Como niños recién nacidos, deseamos la leche espiritual no adulterada para por ella crecer. Este es nuestro deseo hoy. Dios, bendice el programa hasta el final, porque oramos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a considerar ahora respecto al juicio futuro del creyente. ¿No le sobreviene un pequeño temblor cuando me refiero a esto? La venida del Señor Jesucristo será una ocasión de gozo para todos los salvos. Cuando las tumbas se abran y los muertos en Cristo resuciten y los creyentes que estemos vivos seamos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire, creo que será un tiempo como el del encuentro de una novia con su novio o esposo, un tiempo de gozo. Los creyentes nunca deben temer a un juicio condenatorio por el pecado, porque para cada hijo de Dios este juicio ya ha pasado. Cuando el Señor Jesús regrese, Él tendrá en su cuerpo las marcas de la cruz, y esto será prueba de que el castigo por el pecado ha sido completamente pagado. Nuestro Señor nos asegura eso en Juan 5:24. Allí leemos sus palabras: de cierto os digo que aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo subrayé en mi Biblia esta oración: no vendrá a condenación. A esto el apóstol Pablo agrega una palabra más amplia en Romanos 8. Allí dice en versículo 1, por tanto no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Mi alma descansará para siempre sobre la eterna palabra de Dios. No habrá ni una sola persona salva en el infierno. No hay juicio, no hay condenación para el Hijo de Dios. Jesús lo pagó todo y todo se lo debemos a Él. El pecado nos ha dejado manchados, pero Él lavó las manchas y nos dejó blancos como nieve. La Biblia enseña claramente que todos los hombres, tanto vivos como muertos, salvos y no salvos, un día deben rendir cuentas ante Cristo el Señor. El apóstol Pedro, en su gran sermón en la casa de Cornelio, dijo en Hechos 10:42 que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En su primera epístola también Pedro escribió: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, allí en primera de Pedro 4:5. Ahora, aquellos que ya habían muerto o que iban a morir
Y los que están vivos deben dar cuenta a Jesucristo, que está preparado para juzgar a todos los hombres. Antes de considerar el juicio del cristiano, creo que será de mucha ayuda si señalamos que no hay menos de 5 juicios futuros separados anunciados en la Biblia. No todos los hombres serán juzgados al mismo tiempo y en el mismo lugar. El primero de estos 5 juicios será el juicio de las obras de los creyentes, llamado el Tribunal de Cristo. Este será nuestro tema. Vamos a regresar a él más tarde. Ese es el juicio en el cual nosotros los cristianos debemos dar cuenta a Dios. Pero antes de avanzar, permítame mencionar los otros 4 juicios que sucederán luego del juicio de las obras del cristiano. En primer lugar, el juicio de la nación de Israel. Yo creo que será el castigo de los judíos por su desobediencia a Dios y su rechazo a Jesucristo como su Mesías. Debemos recordar que al pueblo judío se le confió un maravilloso privilegio. Ellos se convirtieron en los receptores de la palabra de Dios y fueron los escritores de la Biblia, con posiblemente 1 o 2 excepciones. Todos eran judíos, y nosotros agradecemos a Dios por el pueblo judío, pero Israel rechazó al Mesías. Los judíos no aceptaron al Señor Jesucristo, y hay un juicio futuro para el judío a causa de esto. Durante el período de la tribulación y luego del cierre de esta presente época de la gracia, Israel tendrá que pagar por aquel pecado siendo afligido con una miseria sin precedentes. Ahora, no es mi intención aquí entrar a estudiar este juicio, simplemente lo menciono para que usted sepa. Habrá un juicio para Israel de acuerdo a la palabra de Dios. Además, en segundo lugar, habrá un juicio para las naciones gentiles. No nos olvidemos que no solo Israel ha rechazado al Mesías, sino que millones y millones de gentiles, personas que no son judías, de distintas naciones, han rechazado al Señor Jesucristo. Yo siempre me gozo de conocer tantos cristianos en mis viajes y aún así me doy cuenta que somos minoría. Hay muchos millones de personas que no quieren escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, muchos de ustedes han visto letreros en los autos con las palabras "lo encontré", y usted sabe, este fue un movimiento apoyado por la Cruzada Estudiantil para Cristo, que esparcía el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo creo que mucha gente fue alcanzada a través de aquello. Pero yo acabo de ver en la parte de atrás de un auto viniendo hoy por la ruta esta frase: "yo lo encontré, ateísmo". Ahora, aquí hay alguien que burlonamente imitó al cristiano y su cartel y dice: "yo lo encontré, ateísmo". Bien, hay mucha gente como esa, pero que no están burlándose, sino que realmente son inconversos. Muchos gentiles están sin Cristo por su propia decisión. Al final del período de la tribulación, luego que Israel sea juzgado, las naciones de la tierra serán juzgadas por Cristo. Este juicio será personal y se basará en la forma de trato para con el pueblo judío. Leo allí en capítulo 3 de Joel, versículos 1 y 2. «He aquí que en aquellos días en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Sí, queridos amigos, se acerca el tiempo en que los gentiles serán juzgados. En tercer lugar, habrá un juicio de ángeles caídos. Este será el juicio final en contra de Satanás y otros demonios, quienes serán juzgados juntamente con ellos. Estos son ángeles caídos, les llamamos demonios. Inmediatamente después de los 1000 años de reinado de Cristo, Satanás será soltado de su cautiverio. En Judas, versículo 6, leemos: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». En aquel tiempo veremos el cumplimiento final de aquella gran profecía de Génesis 3:15. Luego del milenio, entonces, será el juicio a Satanás y a todos los ángeles caídos, los que están sueltos en este momento y también los que están en prisiones aguardando el día del juicio.
Luego veremos en cuanto al juicio de los muertos inconversos, en cuarto lugar, este será el llamado juicio del gran trono blanco. Luego de arrojar a Satanás al infierno, los muertos inconversos serán resucitados para recibir la sentencia final de condenación de acuerdo a Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Ningún cristiano será juzgado en aquel día, porque ese juicio final está destinado para aquellos que han rechazado a Jesucristo en la tierra. A veces se cantan himnos que dicen que los cristianos estaremos reunidos alrededor del trono blanco, pero mi amigo, no habrá ningún cristiano para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco. Ese será un juicio para inconversos solamente. Creo que estaremos presentes, pero en calidad de testigos, nada más. Bueno, una vez que hemos aclarado que hay 5 juicios por delante, vamos a meternos en el tema. En el primer juicio que mencionamos, el futuro juicio del creyente, del cristiano, delante del tribunal de Cristo. Será el primer juicio que acontezca inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. 2 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10, usted encontrará la expresión el tribunal de Cristo. Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, este juicio no debe ser confundido con cualquiera de los otros juicios que hemos mencionado, porque el Espíritu Santo utiliza una palabra aquí para describir al tribunal de Cristo como particular y diferente a las palabras griegas utilizadas en relación a los otros juicios. La palabra griega utilizada aquí es bimá e identifica al trono de juicio en la arena de los Juegos Olímpicos. El bimá era el lugar en el cual el juez se sentaba, no para castigar, sino para dar premios a los que habían obtenido la victoria. Ahora, cuando los cristianos estemos delante del bimá de Cristo, será para ser recompensados de acuerdo a las obras aquí en la tierra. Aquí no está la idea de infligir cierto castigo, no. Recordemos que Jesús llevó todo nuestro castigo por nuestros pecados en la cruz. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, derramada en la cruz, nos limpió y nos limpia de todo pecado. Vamos a examinar primero quién será el juez en aquel tribunal. Leemos en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pablo dijo a los atenienses que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo leemos en Hechos 17:31. Ahora, aquel varón no es otro que el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo lo mismo que Juan en su Evangelio, que Jesucristo es el único hombre delante del cual todo el mundo debe comparecer. Ahora, esto es importante porque es la aceptación o rechazo de Cristo el que determinará el destino del alma del hombre. En este sentido, cada trono de juicio puede ser considerado como un tribunal, porque el resucitado Hijo de Dios, Él ha sido señalado por el Padre para ser juez de todos. Sin embargo, hay un solo bimá, hay un solo trono levantado por Cristo con el propósito de dar los premios y las coronas a los cristianos victoriosos. Ahora tengamos en mente de que no todos los cristianos recibirán el mismo grado de recompensas en el cielo. En el infierno también habrá grados de castigo, y en el cielo habrá grados de recompensas. Como el Señor Jesús es el juez, y un tiempo y un lugar han sido establecidos para el juicio de los creyentes, somos advertidos de no juzgarnos unos a otros en esta vida. En Romanos 14:10 leemos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amados oyentes, no somos jueces.
Por lo tanto, no tenemos derecho de juzgar o despreciar a nuestros hermanos. Tiempo atrás en nuestro programa recibí una crítica por la forma en que yo había dicho algo. Y luego de escuchar la grabación, yo estuve de acuerdo en que lo que dije pudo haber sido dicho de una manera diferente. Sonaba como si yo estuviese siendo el juez de otras personas. Bueno, yo no puedo deshacer las palabras que dije, yo solo puedo decir que no era mi intención ponerme en juez de otros. Y es imposible para cada uno de nosotros juzgar con justicia simplemente porque no conocemos los corazones de los demás. Usted no conoce mi corazón, mis motivaciones cuando digo algo. Yo no conozco su corazón ni sus motivaciones. Por lo tanto, no estamos calificados para ser jueces unos de otros. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Como cristianos debemos ejercitarnos en evaluar cuidadosamente todos los asuntos, pero nuestra actitud debe ser sin censura. Se espera que utilicemos nuestro razonamiento y el poder de discernimiento, pero nunca condenar a otra persona. Todos los juicios humanos son imperfectos, nunca van a satisfacer nuestra sed de justicia. Yo no puedo ejercer justicia condenándolo a usted y usted tampoco puede hacerlo conmigo. De vez en cuando recibo cartas que me censuran, me juzgan y casi me condenan. Bueno, yo lo pongo en las manos del Señor. Un tribunal humano no puede dar una retribución justa a aquellos que han cometido crímenes en secreto. Frecuentemente los culpables son liberados y los inocentes condenados. Debido a nuestras limitaciones, sacamos conclusiones equivocadas. Por lo tanto, debemos dejar todo el juicio al juez omnisciente que juzgará justamente y detalladamente, pero nunca falsamente. Cuando el Señor Jesús regrese, cada cristiano, muerto o vivo, será llevado ante el tribunal de Cristo, será resucitado y trasladado al tribunal de Cristo. Estaremos allí, no solo como espectadores y testigos, sino que vamos a ser participantes. ¿Seremos ganadores o perdedores de las recompensas que serán dadas a los cristianos en aquel momento? El juez justo no necesitará testigos. En aquel día su palabra será suficiente. Me refiero al tribunal de Cristo, En Juan 2, 24 y 25 leemos así: Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En una corte moderna es imposible que el juez llegue a una conclusión sin valerse de testigos, los cuales juran decir la verdad y nada más que la verdad. Me pregunto cuántas mentiras habrán sido dichas por testigos aún estando bajo juramento, y el juez y el jurado tienen solo el testimonio de los testigos para avanzar con la causa. Pero el Señor Jesús no necesitará ningún testigo. Él tiene toda la verdad. Siendo Dios, Él es omnisciente, conoce los secretos de nuestros corazones. Para mí es un desafío juzgar mis propias motivaciones incluso, mis motivaciones para servir al Señor. Así que cuando las recompensas sean entregadas o retiradas, mucho tendrá que ver con nuestras motivaciones. En el Sermón del Monte, nuestro Señor tenía algo muy importante para decir al respecto. En Mateo 6:1, Él dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mi amigo, lo principal en este versículo está relacionado con las motivaciones. Él dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Ahora, si mi motivación es esa, entonces ya tengo mi recompensa aquí en la tierra. Podemos ver que el Señor tiene todos los registros. Él sabe si mi corazón es correcto, si mi motivación fue correcta.
¿Por qué yo pongo mi fuerza y mi tiempo en este ministerio radial? ¿Es por algo que yo quiero obtener de ello? Si fuera así, entonces yo ya tengo mi recompensa. Y en el tribunal de Cristo voy a perder todo lo que hubiera podido lograr por un ministerio fiel para Dios. Lo que quiero decir es que la motivación es la clave. Y saben, la motivación está también presente en la oración. En Mateo 6:5 el Señor Jesús dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, por favor, marque la siguiente expresión en su Biblia: para ser vistos de los hombres. Esa era la equivocada motivación de aquellos religiosos. Lo hacían para ser vistos de los hombres, para tener el reconocimiento, los aplausos y las alabanzas de aquellos hombres. Y el Señor Jesús dijo al respecto: ya tienen su recompensa. Por lo tanto, debemos evaluar nuestras motivaciones, porque un día ellas van a ser juzgadas. Y además debemos estar a tono con Dios y con nuestros propios corazones. Mi amigo, a veces somos tan falsos, pretendemos ser lo que no somos. A esto la Biblia le llama hipocresía. Amados, si somos hipócritas aquí, eso será puesto de manifiesto, en evidencia, delante del tribunal de Cristo. Y el juez tiene todas las respuestas, Dios guarda los registros, los cuales son exactos. Allí no seremos capaces de defender nuestra causa. Algunas veces me pregunto si los ganadores del premio no serán gente que nunca estuvo en una plataforma pública, que nunca predicaron un sermón, que nunca enseñaron en una clase de escuela dominical, que nunca cantaron una canción o tocaron un instrumento musical. Algunos queridos santos de Dios que nunca estuvieron ante el público serán los que obtendrán recompensas en el tribunal de Cristo. Sí, querido oyente, se acerca el día de las recompensas y el juez no será otro que el mismo Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar con este estudio en nuestro próximo programa, el estudio acerca de nuestro juicio delante del Señor en el tribunal de Cristo. Creo que este estudio es un desafío para todos los creyentes, que podamos evaluar nuestras motivaciones y dejemos de juzgar a los demás. Y mi estimado oyente, si usted todavía no ha sido salvo, entonces no demore la más grande de las decisiones que tiene que tomar: recibir a Cristo como su Salvador personal, amigo mío. Confíe hoy en Cristo como su Salvador. Bueno, si Dios quiere, estaremos de regreso a la misma hora y en la misma estación radial. Y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.